ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hay conversaciones que alivian y sanan. Salud mental en Ciudadano ADN. Un espacio de conversación con especialistas para ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. Este fin de semana se celebra el Día de la Niñez. Recordemos que cambió el concepto, el Día de la Niñez. Y nos llevamos a preguntar cómo se está viviendo la infancia hoy día en Chile. Hay muchas realidades a propósito de la infancia. Se supone que los niños primero y todo ese tipo de cosas. Y a veces no lo llevamos muy a la práctica desde la mirada estatal, desde la mirada de los niños que lamentablemente viven institucionalizados, pero también de los niños que están en nuestro entorno directo, en nuestras casas. Hoy día los niños son una generación distinta, son nativos digitales, crecen con una cantidad de estímulos diferentes. A nosotros de pronto se nos hace mayor el desafío porque nosotros nos fuimos adaptando a esta realidad. Quisimos entender un poco de dónde viene, por ejemplo, esa intensidad, esa violencia, esas desregulaciones que pueden estar teniendo los niños y cómo nosotros podemos darles herramientas para manejarlo y enfrentar estas situaciones. En la previa, entonces, de la Semana de la Niñez, está con nosotros el psicólogo y académico de la Escuela de Medicina de la UNAV, Joaquín Brieva. Joaquín, muchas gracias por estar aquí. Un gusto, muchas gracias a usted. Yo soy auditor del programa, así que... Mira, qué bueno. Un ciudadano más. Ciudadano Brieva. ¿Nosotros estamos reguladas o desreguladas? No, completamente reguladas. Pero estamos bien lejos de ser niños, además. Aunque tenemos un niño interior, como siempre. Una niña Peter Pan. Sí, exacto. Oye, Joaquín, pero... Lo estábamos hablando fuera de micrófono, ¿no? Esta nueva generación es súper distinta y tiene una cantidad de estímulos, y el tema de las pantallas que se ha hablado tantas veces es una parte nomás de todo eso, ¿no? Sí, o sea, enmarcando un poquito en términos de la temática, cuando hablamos de violencia, de problemas comportamentales hoy en día, sin duda el uso de pantalla y la tecnología es un factor preponderante, muy, muy importante. Sobre todo hoy en día hay muchos niños que de muy pequeñitos prácticamente nacen con el teléfono en la mano. Ahí hay unos estudios súper interesantes, por ejemplo, que muestran cómo los chiquititos hoy en día interactúan con los teléfonos de manera muy distinta a cómo lo hacían las generaciones antiguas. Un niño pequeño usualmente toma un teléfono y, siendo un objeto extraño, debiese interactuar metiéndoselo a la boca, interactuando con él desde el desconocimiento. Hoy en día uno ve a una guaguita, a un niño chico, toma el teléfono y inmediatamente empiezan a scrollear con el dedo, traen una comprensión de cómo utilizar los elementos. Pero esa yo diría que es solamente una arista. Sabemos que la violencia, la salud mental en sí es multicausal, bien afectada por un montón de temáticas, tanto socioeconómicas como de distintas aristas, y si bien el uso de la tecnología es una arista importante, hay varias otras dimensiones que juegan un rol también muy importante. ¿De dónde nace la violencia de los niños? Es una buena pregunta, y yo diría que la ciencia todavía no ha logrado responderla al 100%. Sabemos que hay elementos que vuelven a los chicos, o que los predisponen, mejor dicho, a tener peor control de sus impulsos, peor regulación emocional. Hay una estructura cerebral ahí muy interesante, la corteza prefrontal, que se desarrolla hasta los 25 o 30 años, y es por eso que se hace tanto hincapié en no consumir sustancias durante la adolescencia, en no consumir mucha tecnología, porque frena el desarrollo de esta estructura cerebral, que está encargada mayoritariamente de permitirnos regular nuestro comportamiento. Entonces, cuando nos vemos desde chiquititos expuestos a todo este tipo de estímulos, hay un menor desarrollo de esa área y nos cuesta mucho más regularnos y controlarnos. Hay diversas otras investigaciones que apuntan también a otras posibles explicaciones, los juegos violentos, pero mayoritariamente estamos enfocados en el desarrollo de la corteza prefrontal desde el área de la ciencia como la principal explicación de por qué hoy en día hay mayor cantidad de fenómenos violentos. ¿Y eso por qué la corteza prefrontal del cerebro, está adelante, ¿no? ¿Te da filtros, te da frenos? ¿Cómo funciona para evitar la violencia? Sí, o sea, ahí hay un circuito súper interesante, el circuito amígdala-corteza prefrontal. La amígdala es una estructura neuronal en el cerebro que se encarga de la regulación de las emociones, mayoritariamente el manejo de la ira, la rabia, la felicidad, etc. Y se comunica con esta corteza prefrontal. Entonces, por ejemplo, yo estoy en el colegio, imaginemos, soy un chico de primero medio, estoy en el colegio, un compañero llega y me empuja. La amígdala automáticamente me envía una señal de alerta por haber sido empujado, me enojo, me desbordo en rabia, podría querer golpear a mi compañero, por ejemplo, y la corteza prefrontal filtra esa información, me regula y me dice, tranquilo, no es para tanto, va a tener consecuencias si golpeas a tu compañero, mejor conversa con él, acuérdate de lo que te han enseñado sobre cómo manejar los conflictos, etc. Y cuando esa área está
menos desarrollada en los jóvenes, evidentemente la respuesta emocional prima y tendemos a actuar con conductas que vienen mayoritariamente determinadas por esta respuesta emocional y no por esta respuesta lógica. Estamos hablando con Joaquín Brieva, psicólogo académico de la Escuela de Medicina de la UNAV. A propósito de que se nos viene el Día de la Niñez, queremos entender un poco la salud mental en general de nuestros niños y niñas, ¿no? Hay montones de conceptos, Joaquín, que hemos aprendido con los años, ¿no? Hoy en día hablamos de regulación, de salud mental, de hecho. Y con los niños muchas veces eso no lo obviamos, no lo tenemos en consideración. Pensamos que es un fenómeno que afecta a los adultos. Con suerte nos hemos ido fijando en nuestros escolares y en la gente de la educación universitaria. Pero con los niños más pequeños no, porque es proceso del crecimiento, de la formación. Y algo que ha marcado también los últimos años tiene que ver con el tema de los diagnósticos de alguna condición, por ejemplo, que hace que un niño pertenezca al espectro, ¿no? Que sea de la neurodivergencia, que también lo estamos recién aprendiendo y en algún momento se ha hablado de sobrediagnóstico, por ejemplo, de déficit atencional, ¿no? De madurez neurológica y etcétera. Y ahí entra la medicación, que a veces es súper necesaria, pero me imagino que en algunos otros casos no. ¿Qué pasa con ese universo que no solo afecta a su niño y a su familia, sino que también a los otros compañeros seguramente con los que juega, con los que participa? Hay programas especiales también en los colegios para apoyarlo. Ahí hay dos aristas importantes. La primera, sobre todo asociada al sobrediagnóstico de déficit atencional. La educación no se ha dinamizado como debería y no ha avanzado como debería hasta el día de hoy. Uno observa las clases en los años 50, en los años 40, que tenían una lógica y la estructuración de la sala, una lógica muy de línea productiva. Los compañeros sentados uno al lado del otro, todos callados, haciendo tareas de manera individual, a ratos con interacción grupal. Han pasado 80 años y la educación no se ha dinamizado. Eso ha generado que en un aula uno diga que de 30 estudiantes hay 15, 20 con déficit atencional, cuando las prevalencias no hablan realmente de 2 o 3. La otra línea importante también dice que hoy en día con el uso de la tecnología, desde muy pequeñitos los niños, con las problemáticas asociadas a la regulación de las emociones, a la regulación comportamental, a la tolerancia a la frustración, hoy en día tenemos más estudiantes que tienen menor capacidad de atención dentro del aula, y eso es real. Y en muchos casos la medicación genera efectos muy positivos, sobre todo cuando estamos hablando de las líneas diagnósticas establecidas por la ciencia para establecer que efectivamente este fármaco es el más indicado para esta problemática. Pero muchas de estas problemáticas se alivianarían si pudiésemos dinamizar y reinventar la educación desde mecanismos que fuesen hoy en día más adaptativos y que lograran captar de mejor manera la atención de los chicos, que le hicieran más sentido. Hoy en día, por ejemplo, las universidades han hecho muy bien esa pega respecto a repensar los currículums de las carreras para que se adapten mejor al ambiente laboral de hoy en día, pero la educación escolar no ha logrado realizar lo mismo, sobre todo en términos de prácticas pedagógicas. Ahí me acuerdo que hace unos meses, yo de hecho lo compartí en mis redes sociales, en mi LinkedIn, me apareció un video de unos docentes acá en la región metropolitana, no me acuerdo específicamente de qué comuna, que en un recreo organizaron y hicieron una competencia de freestyle, de rap, para los estudiantes. Y ahí competían los distintos profesores y todo. Ese tipo de mecanismos, ese tipo de iniciativas, desde la innovación en las prácticas pedagógicas, son un muy buen norte para apuntar, para intentar reencantar a los estudiantes con el proceso educativo. Las familias también han perdido un poco la fe en el proceso educativo desde cómo las trayectorias escolares nos muestran que los estudiantes pasan un proceso de formación académica en su establecimiento, después pasan por una carrera universitaria y como salía la otra vez en los medios, casi, o creo que un poquito más del 40% de las carreras no son fructíferas en términos económicos, no son rentables para los estudiantes. Entonces también eso ha generado una lógica de que las familias pierdan un poco la fe en la formación escolar de nuestro país y crean que esta trayectoria profesional, en fondo esta trayectoria académica, no va a llevar un beneficio tangible a los estudiantes. Y desde ahí desarticulamos a la familia de la escuela, lo cual genera otra serie de problemáticas asociadas al proceso educativo que también contribuyen a la violencia escolar, a problemas de convivencia, etc. Claro, se necesita de todas maneras la actualización. Por algo los Sin cabros duda. hoy día, tú le preguntas qué quiere ser cuando grande y quieren ser youtuber o tiktoker. Así O es. influencer, Claro. cualquier cosa. Pero tiene que ver con eso, mirada. Cambiando la perspectiva de la vida. Claro. Joaquín, yo recuerdo que cuando íbamos al colegio, Sandra, muy chico, uno veía escenas de violencia, pero no era como es hoy día. Yo tengo una mirada, recuerdo, y
y compartíamos en la sala, había algunos compañeros que eran medio distorsionados, sí, pero en general el grueso no. Y éramos todos, mirábamos a nuestros profesores hacia arriba, con respeto a la educación. Era diferente lo de hoy. Y no recuerdo tanta violencia, no, así como violencia desatada no existía. Entonces, como evolución humana, como seres humanos, no vamos a evolucionar en 20 años ni en 30 años, ¿no? Ni en 50. Entonces, se requieren muchos más años para esa evolución. Entonces, a mí me parece que somos las mismas personas, pero hay algo que me gustaría que me dijeras qué gatilló la violencia en los niños. Es difícil identificarlo en un elemento en específico, pero yo creo que por lo menos hablando desde el contexto escolar, sí hay una particularidad muy marcada que se observa hoy en día a gran escala y no se observaba antes, que recibe lo mismo que comentaba previamente. Ahí está desarticulado esta figura, esta relación entre la familia y la escuela. Yo me acuerdo también cuando era chico que en fondo cualquier problemática que comentaran mis profesores a mis apoderados, mis papás en fondo, si es que había una entrega de notas y los profesores les comentaban que yo me había portado mal o que me había ido mal, yo sabía que en la casa me iban a llamar la atención por el rendimiento. Había alguna que no era que mis consecuencia. papás iban a ir a decirle a mis profesores, pero cómo le puso una mala Pero nota como a le mi puso hijo. eso a mi hijo, si mi hijo no hizo eso, claro. Entonces, Se acataba. desde la articulación hoy en día entre la familia y la escuela, en fondo se ha generado un terreno gigantesco en el cual hay una disonancia o hay una incoherencia súper grande en lo que forma la escuela y en lo que forma la familia. Y lamentablemente hoy en día, por falta de habilidades formativas en la familia, hemos depositado en los establecimientos educativos un montón de responsabilidades sociales. Hoy en día se le dice a un docente, usted con su formación universitaria tiene que saber cómo educar a un chico y además tiene que saber cómo formarlo en temáticas de salud mental, cómo regular al chico cuando el chico está desregulado en el aula, cómo llevarse con su apoderado en caso que los apoderados sean conflictivos. Tiene además que tener un postítulo en administración, en gestión, porque tiene que hacer un montón de documentos y rendiciones. Y en IA. Claro. Y sumado a todo ello, posterior a su horario de clase, usted tiene que hacer sus planificaciones curriculares, tiene que revisar pruebas, tiene que tener reuniones de apoderados y cada vez con menos recursos. Entonces, desde ahí yo creo que esa es una desarticulación muy importante, donde hoy en día, incluso si trabajamos muchas cosas en la escuela, si mientras esas cosas no sean reforzadas en la casa o de frentón sean desvalidadas en la casa, finalmente nunca vamos a avanzar hacia un terreno conjunto que esté en el centro el desarrollo socioemocional de los estudiantes y que nos permita que cada vez se vean de manera menos común este tipo de eventos de violencia. Qué interesante eso de verdad la mirada familiar con la mirada de comunidad educativa, porque antes uno iba a la kermés, incluso a veces nosotros acompañábamos a los apoderados a las reuniones y nos quedábamos afuera jugando a la pelota, ¿verdad? Mientras los apoderados están en la Prendíamos reunión, qué afuera, ¿te acuerdas? etcétera. Cositas. Se hacían un montón de Todo actividades donde comunitario. esa comunicación era más directa, ¿no? Que no le exigíamos a los profesores, sino que queríamos escuchar a los profesores y en conjunto encontrar soluciones, y eso me parece que está afectando sin lugar a dudas a los niños, porque los niños además tienen realidades distintas. Hoy hay mucha más diversidad, no por algo están los pies en los colegios, y uno podrá decir, es súper bueno la integración, es súper bueno que existan esas diversidades, que cada uno además valore la individualidad y etcétera, pero si no se implementan bien las formas y los métodos para llevar eso a cabo y adelante, tampoco va a ser beneficioso. O sea, hoy día vemos que también está el bullying digital y son cosas que permanecen, ¿no? O niveles de violencia donde hemos visto, por ejemplo, la semana pasada un caso de violencia brutal contra una niña de segundo básico. Entonces, es como bien incomprensible. De pronto, ¿nos tenemos que involucrar más entonces? Sí, sin duda alguna. O sea, no solamente ante ese tipo de casos, sino sobre todo tomando en consideración la existencia del ciberbullying, que es un panorama que ha complejizado la violencia escolar, pero terriblemente. Antes, si un niño o una niña iba al colegio y era molestado por sus compañeros, al menos el que lo molestara, lo empujara, lo golpeara, lo insultaran, o sea, cual sea el acto de bullying, quedaba encuadrado dentro del establecimiento educativo, como recinto físico. Hoy en día un niño se va a su casa, abre redes sociales y ve que los compañeros lo siguen molestando. Hoy en día con la IA crean fotos de compañeros para burlarse o incriminarlos de cosas. Reciben un acoso que pasó de ser solamente desde el horario escolar a las 24 horas del día. Y desde ahí yo creo que el principal llamado que se puede hacer a los apoderados es efectivamente, como comentas, la involucración, el involucramiento, que sepan qué es lo que están haciendo sus niños. Usualmente cuando ocurren
no específicamente con estos eventos de las últimas semanas, pero sí he visto muchas veces cuando han ocurrido, por ejemplo, actos delictuales cometidos por jóvenes o por adolescentes que han sido muy mediáticos y después se entrevista a los padres comentan, chuta, es que yo no tenía idea en lo que estaba metido mi hijo. Y entendemos que la jornada laboral puede ser muy agobiante, pero cuando estamos hablando de niños y adolescentes es responsabilidad de los adultos estar en conocimiento de qué es lo que están haciendo su hijo y de regular el comportamiento de sus hijos. ¿Te acuerdas que hace algunos años la discusión era que si había que ver Dragon Ball o no porque era muy violento? Si es que había que jugar videojuegos porque era muy violento. Claro, con sangre o no. Claro, y tuvimos esa discusión, pero como que se nos olvidó súper rápido porque quitamos cualquier tipo de regla, de normativa. O sea, los videojuegos vienen con la carátula que dice para mayores de 14, para mayores de 18. ¿Quién lee de los papás que compran los videojuegos o los tíos Navidad, que regalen esa advertencia, por ejemplo? ¿Quién sabe qué cosas hace en línea? Porque además, como hoy día están los juegos en línea, tú puedes jugar con alguien que está en Ubuntu y que tiene 40 años y el niño tiene 8. Con no un tenemos lenguaje idea, agresivo, etcétera. Claro. ¿No? Como que Sí, nosotros mismos bajamos las reglas regulatorias. Yo diría que en ese panorama lo más complejo tiene que ver con el acceso a estas comunidades virtuales que se arman en torno a los juegos. La verdad, la evidencia científica está bien dividida en términos de cuánto impacta el escuchar un juego violento o el escuchar música violenta y sobre todo no se sabe con claridad si hay una causalidad o una asociación. O sea, los niños que son más violentos juegan juegos violentos o los niños que juegan juegos violentos son más violentos. Exacto. Todavía no se tiene claridad respecto a eso. Pero sí en términos de estas comunidades virtuales es muy, muy complejo. Los chiquititos juegan mucho un juego online que se llama Roblox. Sí. Hace poquito leí un reportaje investigativo que hacían en Estados Unidos. La cantidad de pedófilos que utilizan esta plataforma para hacer grooming con menores de edad es pero impresionante. Hay un montón de adultos los cazan ahí, cazando niños dentro de esta misma plataforma. Entonces es particularmente complejo, sobre todo porque hoy en día los padres muchas veces tienen poco conocimiento de qué es lo que hacen sus hijos en estos medios digitales, con quiénes se comunican, con quiénes se contactan. Y yo me acuerdo en la época, cuando yo estaba saliendo del colegio más o menos, que ahí de haber empezado el auge de WhatsApp y de las redes sociales como de manera bien masiva, se empezó a hablar mucho de esto, del control parental, sobre las plataformas, sobre el uso de equipo, etc. Pero ya está tan normalizado que los apoderados han perdido total control respecto a qué es lo que hacen sus hijos en las redes sociales, qué es lo que hacen en estos juegos. Entonces, no es un problema del contexto, es un problema de la familia. Exactamente. Los papás que soltaron la mano a los hijos, ¿quién le pone los límites? Sí. Los papás no están poniendo límites, o no pueden, o no saben cómo, o los límites que teníamos antes eran muy, muy duros, muy severos. ¿Cuáles son los límites de hoy día? ¿Cómo se puede ser un buen padre y criar bien? Sin ser violento también. Hay algunos lineamientos profesionales respecto al acercamiento de los niños a la tecnología y de algunas como reglas o estándar para que sea lo más seguro posible. Hay un libro muy interesante, se llama La fábrica de los cretinos digitales, que habla mucho sobre... el título está bueno el título. Pero es súper interesante el libro y plantea una idea basal que dice que esta es la primera generación en la historia donde el coeficiente intelectual de los hijos es menor que el de los padres. Exacto. Históricamente veníamos con un efecto continuado al alza, exponencial, donde cada generación tenía un CI más alto que la anterior. Y él lo atribuye al uso de la tecnología y plantea algunos lineamientos. Dice que idealmente, entre los 0 y 6 años, el ideal es nada de acceso a tecnología. Idealmente nada de acceso a tecnología ni pantalla. Y después ir haciendo una inmersión de a poco. A medida que pasan los años, ir aumentando unos 30 minutos, 1 hora diaria. Idealmente en los primeros años, que sean días que no asiste a clase el chico y que se vaya haciendo de manera gradual y siempre con supervisión adulta. Lamentablemente la sociedad ha desdibujado los límites de qué es lo que pueden hacer los padres también. Hoy en día, si un chico está en su curso, por ejemplo, todos los compañeros tienen Instagram. Es difícil para un padre lidiar con que llegue su hijo y le diga: papá, todos mis compañeros tienen Instagram y yo no tengo, y no puedo participar de Instagram. Después se aísla. Me quedo al margen. Crea otra problemática. Queda aislado. Y otra forma de bullying. Y desde ahí he visto algunos lineamientos muy interesantes que hacen algunos apoderados y bien efectivos. De repente cuando
no sé, cuando ya están en la adolescencia o preadolescencia y quieren participar de más de una red social, les dan a escoger entre una, supervisan, tienen la aplicación en el teléfono del padre para que el padre pueda tener acceso directo a qué es lo que se conversa, qué es lo que se habla en la aplicación, que pueden sonar medidas invasivas, pero preguntémonos, y volviendo a épocas anteriores, realmente tenemos que entregar el espacio para que un niño de 6, 7 años pueda participar libremente de una red social donde puede ser hostigado por pederastas, por gente violenta, etc. O sea, lo ideal es que nosotros podamos mantener el control sobre este tipo de situaciones, y si queremos permitir que nuestros hijos estén inmersos en estos medios digitales, tener el suficiente control para saber qué es lo que están haciendo y con quiénes se están relacionando. Porque además cuando nosotros los controlamos y los regulamos, les estamos enseñando a autorregularse probablemente, ¿no? También. Sí. ¿Sabes Hay preguntas, perdón. Sí, que a partir de lo que dijiste, yo he leído también paper y hay autores que indican que, por ejemplo, la infancia ha ido retrocediendo, ha ido desapareciendo incluso. Entonces estás pasando de un bebé a un adulto, un bebé a un adolescente. La pérdida de la inocencia. Se pierde la inocencia porque te entregan todo. Si la inocencia finalmente es ir descubriendo cosas, ¿no? Cuando uno tiene una madurez, pero se descubre todo antes de sopetón. Toma, ahí está todo el mundo, mira, ahí está la violencia, así es esto, esta es la miseria del ser humano, toma. A un niño le haces perder toda la infancia. Nos llegan mensajes de nuestros auditores. Eduardo dice que estamos romantizando mucho la educación de antaño. No es nuestra intención para nada, porque sabemos que antes eso de la letra con sangre entra, ¿cómo era la cuestión? ¿La horrorosa? O los punteros que usaban para pegarle a los niños. Les pegaban, no, jamás vamos a romantizar aquello. Había bullying, había violencia, había maltrato, por supuesto, muchas cosas que aprender, pero hoy día también nos fuimos al otro extremo, ¿no? De pronto hay que buscar los equilibrios en este tipo de cosas. Las cosas, Eduardo. Tal cual. Y dice que Cristian Arancibia nos dice que el eslabón más débil en la comunidad escolar es el compromiso de la familia con el colegio y con la comunidad por lejos. Soy profesor, este es un comentario común entre docentes directivos, nos manda saludos Cristian. Y también nos manda un mensaje, dice que prefiere hacer reserva de su nombre. El fin de semana, dice, se disputaron las finales de la categoría sub-11 y sub-12 en el Monumental entre la U y el Colo-Colo. Triunfó en ambas categorías para el local. Mi sobrino pertenece a la U, dice, y a pesar de la derrota que vivió, lo jugó, pasó una linda final, con deportividad increíble, todos los niños, cuerpos técnicos, hasta ahí todo bien. El tema es lo que vino después de estos resultados y lo que genera en redes sociales hacia estos niños de 11 y 12 años. Dice, los invito a revisar los comentarios, videos, maltratos, groserías, hostigamiento a lo que se ven impuestos a nuestros niños. Simplemente define lo mal que estamos. Como papá de niños deportistas en formación, me parece grave este aspecto, ya que no todos los niños tienen la contención ni la capacidad de que esto afecte su vida, recordando siempre que después del pitazo final siguen siendo niños de 11 o 12 años con sueños por delante. Y se quiero agregar que esto no solo con los niños de la U, de niños del Colo-Colo, sino que además son hijos de futbolistas, el trato es igual o aún más cruel. Claro, porque efectivamente al final no todos los niños tienen el mismo entorno, la red de apoyo, y además cuando un niño es preadolescente o adolescente, su entorno inmediato llega a ser a ratos hasta más válido que el de los adultos, ¿no? O sea, los pares son los que te aceptan, son los que te hacen sentir parte, son los dueños de la verdad absoluta. Sí, sin duda. Lo primero, yo creo que nuestra crítica apuntaba más a esta articulación entre la familia y escuela, más que a la forma de la educación antigua. Uno de los grandes problemas de las redes sociales es precisamente el que son una plataforma muy grande y con poquito filtro para que cualquier persona diga absolutamente lo que quiera. Y si bien estamos en un país con libre expresión y la idea es que cada uno pueda expresarse, esos límites traspasan a insultar a otro, a denigrar a otro, y ocurren también muchas veces con la exposición de niños dentro de las mismas redes sociales. Por eso también que muchos padres tienen mucho recelo de mostrar o de socializar imágenes y contenido asociado a su hijo, porque evidentemente es exponerlo a una plataforma donde, no sé, uno sube una foto de su chiquitito a redes sociales y no solamente la foto queda ahí, sino que se somete a que otras personas puedan comentar si es que les parece que el niño es bonito, que es feo, que ella camina, que no camina, etc. Desde ahí estamos en un panorama particularmente complejo. Este tipo de plataformas otorgan algunas condiciones, pero que son precisas y idóneas para que aparezcan públicos de esta categoría. Sí. El anonimato, principalmente, que a mí me entrega como un velo en el cual yo puedo
decir hasta lo que guardo en los confines más recónditos de mi cabeza y de mi inconsciente para insultar y denigrar a otro, principalmente viene por esta protección del velo del anonimato. Ahí, entendiendo que estas expresiones de violencia son multicausales y que vienen determinadas por distintos elementos, yo principalmente apunto a intervenir en otro tipo de estrategias más que en el control de la libre expresión, por ejemplo, a través de redes sociales. Creo que efectivamente si trabajamos por construir una sociedad mejor y por apuntar a estos elementos que promueven la violencia en el contexto social, vamos a ver por defecto que tanto en plataformas sociales como, en plataformas digitales como en el medio físico natural, vamos a ver efectivamente menos actos de violencia y vamos a ver a la gente tratándose con más amor y con más respeto. Que hayamos aprendido que los niños son sujetos de derecho y que son individuos no implica que le vayamos a dar libertad a su individualidad y que le vayamos a dejar de acompañar en sus procesos de crecimiento, a proteger, a guiar, que me parece que es algo súper responsable, por eso es fundamental, es el desde no escuchar y todo, pero tenemos que estar ahí porque ellos nos necesitan, no pueden forjarse solitos en camino. Y hoy día Joaquín Brieva, psicólogo y académico de la Escuela de Medicina de la UNAM, nos ha ayudado a recordar estas conversaciones que ojalá se tengan durante esta semana, sobre todo, más que preocuparse qué le va a regalar al Día del Niño, a lo mejor busque una experiencia en conjunto, salga a pasear, jueguen juntos, conversen, hagan un panorama entretenido, cocinen. Naturaleza, a la montaña, vayan al río, a caminar. No sé si el invierno está como para ir a la montaña y a caminar y a correr. A conocer la naturaleza. Puede pasar por el barrio. Sí, caminar. Exacto. Y sacar fotografías, no sé. Revisar álbumes de fotos, yo siempre digo que hagan ese ejercicio que es tan bonito. Joaquín, muchas gracias por estar aquí. Joaquín. Gracias a usted. Y a todos recuerden que esta conversación queda disponible en nuestras plataformas digitales y en Spotify para que la revisen. Salud Mental en Ciudadano ADN está disponible en adn.cl, sección podcast y Spotify. Escúchalo cada semana. Comenta, comparte este podcast y mejora tu salud mental y la de tus cercanos.